Existen verdades tan terribles que son imposibles de ocultar. Están tan presentes y cercanas en nuestra cotidianidad que nos golpean el rostro. Y es que un importante segmento de nuestra población vive en un constante peligro. Son seres cuyos días se ven vestidos de una inquietante vulnerabilidad al ser violados de manera sistemática sus más elementales derechos. Nos referimos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Según el informe En deuda con la niñez de la ONG Save the Children y que recoge el estudio sobre la niñez en el mundo, nuestro país ocupa la posición 120 de 172 naciones donde resulta peor ser niño o niña. Un índice que evalúa de forma descendente los países donde la niñez enfrenta situaciones dramáticas, traumatizantes, desgarradoras. Situaciones que podrían incluso hacerles perder la vida. Sean todos bienvenidos a nuestro especial Vidas en Peligro. Uno de los primeros peligros que enfrentan los niños dominicanos es la alta tasa de mortalidad infantil que se registra en el país. Nuestra mortalidad infantil no es de las más bajas de la región. Tenemos una mortalidad infantil del orden de 30 por 1000, cuando tenemos países como Cuba con 4 por 1000. Entonces, eso nos da una idea exactamente todavía del trecho que tenemos por andar en ese aspecto. Y las estadísticas resultan escalofriantes. Es de 30.9 por cada 1000 nacidos vivos en menores de 5 años. El 80% de esas muertes son prevenibles. Y por eso también lo evidenciamos en el informe, porque este sí es un peligro que acaba con la vida del niño, ¿no? Y en el caso de República Dominicana, a diferencia de otros países, que bien lo evidenciaba también el señor Cáceres, los partos son hospitalarios, la atención sanitaria también, el control prenatal, y sin embargo, entre los 1000 primeros días de vida hay 13 bebés que mueren diariamente en un país donde eso no debería de estar ocurriendo. Encima de ello, los que logran sobrevivir también se ven expuestos a otro peligro. Definitivamente la malnutrición dentro del informe también fue uno de los índices más altos dentro de los 8 peligros que nosotros presentamos. El 7.1% de niños y niñas tienen un retraso del crecimiento por malnutrición. Esto evidentemente tiene una consecuencia en donde los niños van a tener menos oportunidades educacionales, su aprendizaje obviamente va a disminuir, su desempeño, el completo desarrollo de sus capacidades también va a ser afectado. Y realmente también es triste porque en una sociedad en donde, bueno, principalmente prima la agricultura, la ganadería, en comunidades rurales y urbanas, que muchas veces se puede tener un huertito. El tema es un asunto también de los padres de conocimiento sobre lo importante que esto es para la vida de los niños y las niñas. Niños y niñas que tampoco están a salvo dentro de sus casas. Nuestras familias todavía siguen reproduciendo las pelas, el ejercicio de violencia, el pegar, y entender que pegar y castigar de forma violenta o la violencia verbal es la forma en que logran que cambie. El 67.4% de los hogares dominicanos reconoce el uso de la violencia física y psicológica como medida disciplinaria o medida educativa de sus hijos. Sí. Por lo tanto, entendemos que en muchos hogares, si hay situaciones de violencia, nosotros como organización no gubernamental nos enfrentamos en las comunidades donde estamos a hogares donde la violencia se usa como una forma de educación o de disciplina. Los expertos entienden que este es un problema estructural. Si el Estado es violento con los ciudadanos entienden que la violencia es un mecanismo de ejercicio del poder. Y dentro del hogar, ¿quién ejerce el poder? Los adultos perpetran violencia contra los más vulnerables, que normalmente en el extremo de la cadena son los niños y niñas. Una violencia que también experimentan dentro del sistema educativo, y es que una de las modalidades de este lastre tiene que ver con el poco acceso a los centros educativos que sufren los niños del interior del país. Si bien en las secciones hay escuelas, porque eso es verdad, o sea, en las parajes y secciones tú vas a encontrar escuelas, pero las escuelas llegan hasta un grado, ¿me entiendes? Entonces, a medida que van avanzando, tienen que estarse movilizando.
Y muchas veces no todas las secciones y parajes tienen escuela. Tienen que trasladarse a un paraje, a una sección que tenga la escuela, porque pertenecen, sobre todo los que pertenecen a las zonas más montañosas, más difíciles y demás. Entonces, el proceso es ese. Ellos tienen que estarse movilizando hasta llegar a terminar los estudios medios. Entonces, definitivamente, eso es un patrón de exclusión. Un patrón de exclusión que también suele combinarse con la violencia física. La violencia que puede haber en el hogar y que luego tú reproduces en la escuela, o la violencia que puedes observar en tu comunidad y luego la reproduces en tu entorno escolar o dentro de tu grupo de pares, ¿no? Entonces, realmente lo que habría que, más que datos en cuanto a la violencia escolar, sería bueno investigar cuáles son los factores subyacentes que están llevando a estos casos de agresiones de ese tipo en las escuelas, que pudiera ser bullying o pudiera ser simplemente violencia escolar. Violencia que también ejercen los profesores. El docente utiliza ese mismo método para corregir conductas a través del ejercicio de la violencia. Puede ser violencia física, también violencia psicológica, acoso y también violencia verbal. Entonces, los jóvenes, los niños, las niñas, tienen en sus relaciones una manera también de resolver los conflictos, de buscar que el otro cambie. Y los varones violentos están en mucho más riesgo aún de ser excluidos. Cuando un muchacho pelea, que son casi siempre los varones, por toda la construcción de masculinidad con la que ellos se socializan, de que tienen que aprender a pelear, de que el aprendizaje de la agresividad es clave para ser varón. Entonces, ¿qué pasa? Es sacado de la escuela. Lo expulsan por una semana, lo expulsan por 2, por 3, pero luego puede entrar en un círculo en el que el muchacho pierde el año. Entonces puede entrar en el círculo de repitencia. Entonces cuando va a inscribirse de nuevo a la escuela, si está repitiendo o está en sobreedad, muchos centros educativos los dejan fuera porque no tienen suficiente cobertura para toda la población que ellos entienden prioritaria, entre comillas, que es la población que está en la edad para el curso. La desigualdad de género tan pronunciada en nuestro país también hace víctimas a las niñas. Muchas muchachas son prácticamente jefas de hogar y muchas niñas, sobre todo en aquellos hogares que por distinta causa o no están los adultos por razones de trabajo o ha sufrido algún nivel de descomposición. Muchas veces son las niñas las que asumen el peso de la conducción de la casa, del hogar, y lógicamente eso tiene una repercusión en materia de deserción escolar. Por igual, la satanización del sexo, debido al predominio de filosofías religiosas en nuestras escuelas, afecta sobre todo a las chicas. La muchacha que se activa sexualmente, que vive con el novio o que se casa, la directora la deja terminar el año, pero cuando va a inscribirse en el nuevo año, le ponen barreras, entonces tienes que inscribirse en una tanda porque entiende que va a contagiar a las otras. Un conservadurismo religioso que da como resultado la normalización de acciones excluyentes. El problema que tenemos es que muchos de nuestros docentes, directivos de centro, están, en vez de dando clases en función a un currículo que tiene una perspectiva abierta, creen que están evangelizando. Entonces, en vez de estar ayudando a que nuestra educación cambie y ofrezca una perspectiva de cambio, lo que estamos es retrocediendo educativamente. Tal como hemos visto, el sistema educativo con el que contamos, en vez de ayudar al desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, resulta sumamente excluyente y, por lo tanto, discriminatorio. Un sistema que va dejando fuera a una gran cantidad de niños, lo cual les convierte en más vulnerables aún. Pero los efectos de este sistema pueden ser mucho más terribles aún. Cuando se combinan con la pobreza reinante, provoca unos resultados sumamente peligrosos. Veremos cuáles son al regreso. La niñez es una de las más afectadas por la pobreza reinante en el país.
Según el informe de la UNICEF, la pobreza infantil, un desafío prioritario, a pesar del crecimiento económico registrado en nuestro país, las desigualdades aún subsisten y los beneficios de este crecimiento aún no se reflejan en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Adolescentes y niños excluidos en las zonas urbanos, marginales y rurales, pobres, de las principales provincias y la frontera. En una escala entre el 0 y el 10, el país alcanza un índice de 4.1 en el cumplimiento de los derechos de la infancia. Según el informe y el índice de desarrollo humano, se encuentra entre los 10 más bajos de la región, siendo un 0.663. ¿De qué manera afecta esta realidad a las oportunidades educativas de nuestros niños? A mayor niveles de pobreza de las comunidades, mayor deserción escolar. Y eso lógicamente se verifica, por ejemplo, provincias como Pedernales, y es de las más pobres. Y en la misma medida en que la provincia es más pobre, más deserción escolar. Existe evidentemente una relación. Si son familias pobres y muy pobres, los muchachos desde temprana edad comienzan a trabajar por un problema de sobrevivencia. Tienen que insertarse en la producción. Entonces, cuando tú pones una jornada extendida, tú estás afectando a esa población. Un trabajo que viola sus derechos fundamentales y que se ha convertido en otro de los lastres que experimentan los niños dominicanos. Nosotros hemos constatado, bueno, a través de las diferentes encuestas, una tasa de un 12.8% de niños y niñas que se encuentran en situación de trabajo infantil. Definitivamente mantener a un niño trabajando lo priva de educarse, de recrearse, de descansar y de acceder a sus demás derechos. Aquí los niños evidentemente reciben una carga que no les corresponde en principio, que es la carga de sus padres y obviamente se ven obligados a esto, ya sea por presión de los mismos padres, en donde hay muchas veces una confusión que si estoy ayudando o si real efectivamente estoy trabajando y por tanto no asistiendo a mi escuela, que es lo que realmente me corresponde como niño o niña. Y las estadísticas son cada vez más preocupantes. En hogar realmente miden de común la participación de niños entre 10 y 17 años en actividades económicas. Pero hay encuestas específicas que han indagado acerca del trabajo infantil. La En Hogar 2006, la 2009 y la 2014 han indagado acerca de lo que es el trabajo infantil a partir de los 5 años. Encima de ello, muchos de los niños que realizan trabajo infantil podrían estar siendo víctimas de trata. Hay una realidad oculta en eso también y es la posible vinculación de esos niños con redes de trata y tráfico de personas, que es un delito gravísimo y que es una realidad también que está invisibilizada pero que existe. Y para eso en la Procuraduría de Trata y Tráfico se pueden encontrar esas informaciones. Muchos de los niños, dentro de los casos judicializados de trata y tráfico, hay muchos que son de niños y niñas y muchos están vinculados con explotación laboral y mendicidad. Así que tendríamos que tener mucho cuidado a la hora de abordar también el trabajo infantil porque podemos estar detrás, puede haber detrás una problemática mucho más grave. Como grave es la situación que experimentan los niños que han escapado de sus hogares y se encuentran viviendo en la calle. Los niños en situación de calle quizá representan los niños más excluidos dentro de los más excluidos, ¿no? Porque para que un niño abandone su hogar y no decida, ¿no? Sino se vea obligado a vivir en la calle, muchas veces a edades tempranísimas, tiene que haber unas condiciones previas absolutamente invivibles para que esto ocurra. Entonces, estos niños probablemente han tenido que sufrir todos los peligros del informe, salvo la mortalidad infantil, falta de educación, trabajo, violencia, explotación sexual, todo realmente, porque si no, no es concebible que haya niños en situación de calle. Una situación que los pone a merced de muchos peligros. Que viven en la calle, que muchas veces han huido de su familia por condiciones graves, porque abusaban de ellos, porque los maltrataban, o de ellas y que las maltrataban,
y que no tienen ninguna otra opción más que vivir en la calle porque de esa manera están lejos. Abuso que experimentan hasta de la propia policía. Uno de los principales problemas de abuso que sufren esos niños en la calle viene de la policía. Y ellos te lo dicen cuando tú le preguntas, por ejemplo, que ¿se te ha violado algún derecho? Bueno, la policía que abusa conmigo, que nos da golpe, que nos quita el dinero que recogemos, que nos maltratan, que nos encarcelan. Y eso pasa incluso, por ejemplo, en la zona colonial se hizo un operativo de limpieza, entre comillas, con el antiguo síndico, y realmente fue terrible para esos niños. Se comenzaron a recogerlos, a apresarlos, a sacarlos, porque afean la ciudad, ¿no? Hay todo ese concepto de que afean la ciudad, que viene desde la época de Balaguer. Entonces, realmente el maltrato que sufren esos niños en la calle, uno de los principales sujetos de maltrato es la policía. Encima de ello, no existen estadísticas confiables de parte del Estado sobre la cantidad de niños que están viviendo en tales condiciones. Desde el gobierno yo creo que eso no interesa, porque realmente, como se decía antes, yo creo que hay cada vez más niños en la calle y ellos, sin embargo, opinan que hay cantidad de niños que se han retirado de la calle. Son vejados, discriminados, violentados tanto física como emocionalmente. Los niños que viven en la calle experimentan en su día a día todo tipo de maltratos. Se convierten en las principales víctimas de toda la perversión que suele habitar en su entorno. Pero, además de los antes mencionados, existe un tipo de abuso que la mayoría de los niños que están en la calle suelen experimentar y que puede dejarlos marcados para siempre. Cuando están en la calle, viven en una especie de selva de cemento. Una selva en la cual no existe lugar para los débiles y la inocencia vive en constante peligro de extinción. Son niños que se convierten en el último eslabón de la cadena alimenticia, en la presa preferida de los depredadores, en la víctima que podría saciar sus más oscuros deseos. Y es que la mayor parte de los niños que viven en la calle experimentan una de las situaciones más terribles que puede experimentar un infante: el abuso sexual. La explotación sexual se da por condiciones de prebendas, de usted beneficiarse, tratar de suplirle a ese niño, niña o adolescente, tanto físicamente en acciones que puedan ser juegos, cosas que le atraigan, pero pagarle a nivel de dinero o especies. Un tipo de abuso que ha sido estudiado a fondo por la ONG Plan Internacional. A mí me llama la atención, por ejemplo, un estudio que que presentó este año Plan Internacional, ¿no?, que es una organización no gubernamental que trabaja en estos temas, que preguntó a 186 niños de diferentes barrios, de zonas pobres, que digamos son zonas donde se sabe que hay explotación sexual comercial de niños y niñas, y le preguntó si ellos conocían lugares o conocían niños, conocían lugares donde explotaran niños, o si conocían niños que estuvieran teniendo sexo por dinero. El 45% de estos 186 niños dijeron que conocían lugares o niños que estaban siendo objeto de explotación sexual. Una explotación que las terribles estadísticas hacen imposible ignorar. Hay otros estudios, un estudio del año 2002 que es un poco antiguo porque nos da algunas ideas, determinó que en que en Santiago, y esto es un estudio de la OIT, en Santiago y en Santo Domingo el 70% de los clientes eran dominicanos y dominicanas. Ojo, porque este no es un tema de extranjeros, esto es un tema fundamentalmente dominicano, pero que en zonas turísticas esa digamos, proporción se invertía y eran más extranjeros. Problemática que es mucho más grave de lo que imaginamos. Hay también otro estudio que hizo una organización que se llama
Centro de Justicia Internacional, que habló de que aproximadamente el 10% de las personas que estaban en prostitución eran menores de edad y estaban por lo tanto, sexualmente explotadas. Esto es una observación directa que hicieron en prostíbulos y determinados lugares. Entonces, estamos viendo un problema cuya importancia no podemos medir en términos de la cantidad, pero que podemos observar y que podemos encontrar manifestaciones del problema con bastante facilidad. Y cuando digo con facilidad, es cosa de pasearse por las noches en la ciudad, es cosa de ir a una playa y uno ve rápidamente niños o niñas que están siendo sexualmente explotadas por adultos. Depredadores sexuales cuyo radio de acción es cada vez más amplio. Hay lugares que llaman más la atención. Santo Domingo porque es obvio, porque es el más grande. Entonces, poblacionalmente es muy grande. Otros lugares, Boca Chica es un lugar que siempre ha llamado la atención sobre esto, desgraciadamente, y yo aquí debo reconocer los esfuerzos que hace la comunidad de Boca Chica para evitar que este tipo de situaciones se produzcan. Hay un gran esfuerzo muy importante, pero de todas maneras estamos hablando en muchos casos de mafias organizadas, de mucha presión económica, etcétera. Claro. Lo mismo pasa en lugares como Puerto Plata, en Sosúa, en Cabarete. Un tipo de abuso que, además de perverso, posee una dinámica que es sumamente compleja. Estamos luchando contra mafia organizada, contra poder económico. Este es uno de esos delitos donde estos delitos no es que se produzcan así, que el papá o la mamá está explotando a ese niño. No, detrás de esto hay organizaciones, detrás de esto hay gente que vincula al cliente, sea dominicano, sea turista, que lleva a la niña, que a veces las trae de otro país, y entonces estamos hablando además de un delito de trata. Delito que suele estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Da la circunstancia de que muchas veces esas niñas, esos niños y esos adolescentes fueron vulnerados de una forma tal para poder satisfacer esa demanda sexual que lastimosamente llegan a esas emergencias producto de circunstancias de desgarres. Las niñas muchas veces que están en procesos de que tienen hasta que ser transfundidas. Señores, esto es una situación que debe de llamar a la atención a toda la familia dominicana, porque muchas veces cerramos los ojos porque decimos no es mi familia, ¿verdad? No me ha tocado a mí, pero sin embargo usted desconoce qué está pasando al doblar de la esquina. También son víctimas los varones. Obviamente que en la mayoría de las víctimas son niñas, pero hay un porcentaje de niños. Hemos visto casos, y un caso muy famoso, no voy a entrar en mayores detalles, pero todos sabemos de quién estamos hablando, sí. ¿No? De que básicamente era un tema de explotación sexual de niños, ¿no? Entonces esto sí efectivamente ocurre con niñas, pero también ocurre con niños. La vulnerabilidad en la cual viven estos niños les convierten en las presas más fáciles de atrapar. El abuso sexual se ha extendido tanto en el país que incluso posee una modalidad espeluznante. Una que, aunque sea difícil de creer, tiene el consentimiento de los padres, los vecinos y las autoridades de donde se comete. Todos bailan una especie de danza egoísta y macabra en la cual obtienen beneficios y que provoca una complicidad colectiva. Una danza que les vuelve insensibles a los derechos de las víctimas, a tal punto que son capaces de dejar a sus hijos a merced de sus victimarios. Veremos cuál es. Al regreso. Uno de los peligros más terribles que suelen experimentar los niños que están en la calle es el abuso sexual. Un abuso de poder cuya capacidad de camuflajearse lo hace más peligroso aún, siendo parte de una especie de negociación que en el interior del país campea por sus fueros y que se puede ver en cada esquina, destruyendo vidas virginales e indefensas que son ofrecidas al mejor postor. Una modalidad que impacta en numerosas familias, las cuales entran en una especie de círculo vicioso donde los sentimientos de culpa son reprimidos y lo importante es sobrevivir. Un abuso que toma cada vez más fuerza. Le llaman
matrimonio infantil. Cuando hablamos de matrimonio infantil forzado es cuando uno de los contrayentes se ve coaccionado por alguna razón, ¿no? Bien porque sea la propia fuerza o bien porque haya un entorno social o familiar que le esté presionando a tomar una decisión sin su plena libertad y ejercicio de derechos. Entonces, bueno, el matrimonio infantil forzado sí existe en República Dominicana. Eso no es algo que digamos desde el plano internacional, sino que ya se habla de ello en informes a nivel global. Las cifras a nivel nacional de, por ejemplo, de Enogar, que es la encuesta de población por excelencia, Enogar Mix, dice que el 12,5% de las dominicanas se casaron o unieron antes de los 15 años y el 37% antes de los 18. La tasa lo sitúa en 27,5% de las adolescentes entre 15 y 19 años que están en unión libre. Generalmente, aunque el informe no lo evidencia, con hombres que tienen entre 5 y 9 años más que ellas. Lo que está penado y está considerado un abuso sexual. Un abuso sexual que es más común de lo que imaginamos. Llama mucho la atención en estadísticas nacionales, no son estadísticas de UNICEF, son estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística, que hablan de índices de uniones tempranas de menores de 18 años que están muy por encima de América Latina. Se preguntó en la encuesta de hogares de 2014 a mujeres entre 18 y 49 años cuándo se habían unido o casado por primera vez. El 37% dijo que era antes de los 18 años. Ahora, ese es el promedio. Si preguntaban al quintil más pobre, era casi el 60% que decían que se habían casado o unido antes de 18 años. Esto es muy superior al resto de América Latina, en que se hizo la misma pregunta, en que el promedio en América Latina era 23, no 37. ¿Y cuántas se unieron antes de cumplir 15 años? O sea, con 14, 13, 12, y ya tenían una unión estable, ¿no? Esa misma pregunta alcanza poco más del 10% y duplica el promedio de la región, que es de 5%. ¿Cuáles son las razones más comunes por las cuales estas niñas y adolescentes aceptan casarse? Número uno, muchas veces las niñas en el hogar no son bien escuchadas, sienten que no tienen una comunicación, que muchas veces en la casa se reproduce todo un tema de violencia contra ella. Una violencia que también viene vestida de una terrible pobreza. También piensan que casarse con una persona adulta también va a cambiar ese estilo de vida que ya lleva. Entonces también muchas veces lo ven como una salida de ese círculo en el que ella se encuentra. Nosotros creemos que en el fondo de todas las cuestiones está sobre todo la pobreza. Si no hubiera condiciones de pobreza de este tipo, probablemente muchas de estas situaciones no se estarían dando o los porcentajes serían mucho menores. También existen condicionamientos culturales. El estudio arrojó un dato interesante, que es que el 82% de las niñas ven como valorable tener una relación con un hombre 5 años mayor. Y esto depende porque piensan que tiene más experiencia de vida, tiene más capacidad económica, experiencia sexual, ¿no? Supuesta responsabilidad. Entonces, todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con un deseo de la niña de emanciparse bien económicamente, ¿no?, a través de irse con un hombre, o bien hacerse mayor, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Porque cuando tú les preguntas a las niñas qué es para ellas ser mujer, la mayoría te responde ser madre o ser esposa. Y esto lo responden niñas de 14 y 17 años, que es fuerte, porque una niña está bien como proyecto de vida ser madre y ser esposa, pero no es lo único, ¿verdad? Una cosificación de la niña y adolescente en la cual también participan los padres. Aquí en cierta forma también se dan algunas negociaciones, ¿no?, donde negociaciones entre familiares y los hombres, las niñas y los hombres, donde existen unos bienes canjeables que denominó la investigadora, que pueden ser, por ejemplo, desde la virginidad, ¿no? Si la niña era virgen o es virgen, es un tema que se negocia y la familia negocia con el hombre. Si la niña, por ejemplo, es decente, supuestamente, ¿no?, o tranquila, el color, por ejemplo, el tipo de pelo, el color de la piel, es una forma, ¿verdad?, de objetualizar, ¿no?, y tratar a las niñas como un objeto. Entonces, estas negociaciones se manejan como bienes negociables, ¿verdad?, y hay cosas a cambio, como pueden ser, por ejemplo, se documentó desde cifras como de 75.000 a 250.000 pesos, terrenos, casas, enseres.
Encima de ello, este tipo de relaciones, además de ser un abuso de poder, puede desencadenar en violencia física. Es que una relación entre un adulto y una niña no solo es un delito, que bueno, aquí en el país está tipificado en el Código Penal, sino es un abuso de poder, ¿no? Porque también cuando les preguntaban a los hombres en el estudio, ¿no?, por qué preferían tener una relación con una niña, las respuestas eran porque es más controlable, porque tiene menos experiencia, porque es más fácil de manejar en la casa, enseñar las cosas de la casa. Entonces te están diciendo claramente que ellos quieren tener poder sobre, y en esa circunstancia, ¿no?, pues siempre que haya una salida de tono, pues se puede producir lo que es la violencia física, ¿no? Una violencia física que muy a menudo termina en feminicidio. Cuando nosotros vemos las estadísticas de feminicidio, en los últimos años, ¿cuál ha sido la media? De 15 a 45 años es que se encuentra nuestra víctima. Entonces eso tiene que ver con esa situación de esas relaciones tempranas que tienen nuestras adolescentes con los hombres que se sienten con el derecho y con el poder de controlar. Entonces ese es el resultado. El resultado es a menudo espeluznante y de tanto ocurrir tiene ya nombre propio: feminicidio. Ese suele ser el desenlace de muchas de estas uniones desiguales, en las cuales el abuso de poder se hace tan presente que llega al extremo de quitar la vida. Una realidad cuyos casos son tan numerosos que protagonizan generosos espacios en los medios de comunicación y nos espantan con imágenes dantescas en las cuales la mujer ha sido víctima del hombre que una vez dijo que la amaba. Un homicidio que también suele dejar niños en un gran estado de vulnerabilidad. Eso nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué está pasando en nuestro país con los niños que son víctimas de un feminicidio? Eso lo veremos al regreso. Son casos cada vez más numerosos y no suelen ser visibilizados por los medios de comunicación. Víctimas colaterales de un suceso tan monstruoso y cotidiano que se ha convertido en una pandemia. Nos referimos a los niños que son víctimas de un feminicidio. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Dónde suelen ser llevados? ¿Son rescatados tanto física como emocionalmente? ¿Cumple el Estado su función de ser garante de sus derechos? Estos niños y niñas, cuando lo evaluamos, vemos una marcada depresión, ansiedad y estrés postraumático. Muestra de esta revictimización es que durante décadas el Estado no ha asumido su total responsabilidad con esos niños. En ese momento en que yo hice la investigación no existía ninguna política estatal para proteger a las víctimas secundarias de los feminicidios, en este caso las niñas, niños y adolescentes huérfanos. No es sino hasta final de 2015 que se desarrolla en el país, se implementa un protocolo de atención para estos niños, niñas y adolescentes. Y hasta el momento, desde el 2015, finales de 2015 hasta ahora, se está atendiendo a un promedio de 180 niños. Otra muestra de la irresponsabilidad estatal es que tampoco posee estadísticas sobre la cantidad de estos dramáticos casos. Y estamos calculando que 300 al año quedan huérfanos y huérfanas. Imagínate cuántos años desde hace cuántos años vienen ocurriendo feminicidios en nuestro país. Particularmente los registros oficiales datan desde 2005 a la fecha. Es decir, desde antes de 2005 no era que no ocurrían feminicidios, no se registraban estadísticamente. Pero tampoco hay registros de los huérfanos de feminicidios. Nadie sabe dónde están, cuál es su situación, cómo viven, no se sabe. Una ineficiencia que impide darle seguimiento a estos niños. Si no se lleva un registro de los huérfanos de feminicidios, ¿cómo le vamos a brindar atención? ¿A quién vamos a buscar? ¿A dónde los vamos a buscar? Y lamentablemente cuando se levanta un registro de feminicidio, cuando se levanta información en el lugar del hecho, simplemente se levanta información acerca de la muerte de la mujer y del victimario, nada más.
pero no existe un protocolo para recoger información si esa mujer tenía hijos, cuáles eran las edades de esos niños, con quién quedan esos niños después que ella muere, cuál es la dirección donde van a vivir esos niños a partir de ahora, y darle un seguimiento a esas familias. Encima de ello, el sistema no trabaja detectando la peligrosidad del agresor. Tampoco los jueces están pidiendo que un forense determine la peligrosidad del agresor. Por eso vemos feminicidio, por eso vemos hombres que queman la casa con la mujer dentro, que matan los hijos, porque lo que están viendo es al padre. Entonces, pero detrás de ese nombre, que es padre, hay un potencial criminal. ¿Cómo les afecta la violencia de género a estos infantes? Cada vez que un niño ve a un padre hablarle fuerte a su madre, insultarla, golpearla, humillarla y muchas veces ser testigos de su muerte, eso impacta mucho a la vida de estos niños y niñas. Y ellos son víctimas también de violencia de género y por lo tanto merecen atención de parte de las instituciones estatales. Asimismo, los niños también suelen experimentar violencia física y psicológica del agresor. Ellos son testigos presenciales de la violencia y van recibiendo esa misma violencia. Cada vez que un niño o niña ve a su madre sufrir, sufre. Muchas veces ellos son víctimas directas porque a veces cuando el padre golpea a la madre, también los niños y las niñas llevan golpes y llevan maltrato y llevan humillaciones. Entonces ellos van recibiendo de manera directa o indirecta, van recibiendo esa misma violencia. Una violencia que se reproduce en las mismas víctimas. En un proyecto personal con el que yo estoy trabajando junto a 49 personas más para dar apoyo a familias que están acogiendo a niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidios, hay un par de gemelos, unos niños de apenas 6 años, que dicen que no quieren llevar el nombre de su padre. Los 3 tienen el nombre de su papá acompañado de un segundo nombre. Y hay uno de ellos, de manera particular, que dice, yo no me llamo así. Y solamente quiere que lo llamen por su segundo nombre, porque él no quiere que le recuerden el nombre de su padre, que mató a su madre. 6 años tiene ese niño. Cuando un niño de 6 años es capaz de hacer ese tipo de razonamiento, ya tú te imaginarás lo afectado que puede estar. Terminan seriamente afectados con la violencia extendida en cada célula de sus pequeños cuerpos, a expensas de un Estado que no cumple con su función de protegerles y salvaguardar sus derechos de desarrollarse tanto física como mentalmente. Una tragedia que les cambia la vida en un instante y que, en su inmensa mayoría, no vuelven a recuperar. Pero no solo ellos ven truncados sus proyectos de vida. Cuando regresemos, veremos cómo en nuestro país existe otra realidad tan estremecedora que los expertos en temas sociales han dado la voz de alarma, debido a que sus efectos a largo plazo podrían resultar letales. Su imagen nos asalta y estremece. Al verlas pasar, nos damos cuenta de que están en una situación de riesgo, que sus débiles cuerpos han sido violentados y que no están preparadas para la dura tarea que les espera. Sus miradas también están vestidas de vulnerabilidad, de incertidumbres, de angustia, de preguntas sin respuestas, experimentando con cada paso un temor paralizante ante un desenlace inevitable y que las viste de pánico y angustia. Son las niñas criando niños. La maternidad adolescente o el embarazo adolescente es algo de lo que las organizaciones no gubernamentales llevamos mucho tiempo hablando y mucho tiempo tratando de abordar desde diferentes perspectivas. El estudio evidencia cómo hay un 97.3
partos por cada 1000 niñas entre 15 y 19 años, más o menos una tasa del 22.5%, si no me equivoco, casi 23% en el país. Nos coloca entre los primeros puestos de la región latinoamericana, lamentablemente. Como lamentables son las estadísticas. Desde que se comenzaron a hacer las encuestas Endesa en el año 1975, empezó a identificarse la existencia de ese tipo de fenómeno en la República Dominicana, que se ha mantenido con el tiempo. ¿Cuáles son las causas más comunes de estos embarazos? Ahí intervienen varios factores, entre ellos el hecho de que, como le comentaba hace un ratito en off, en la República Dominicana la unión es un valor en la sociedad, es decir, hay una presión social sobre el adolescente de que hacia la unión, hacia el matrimonio. Entonces, eso en un entorno donde no hay muchas perspectivas, porque lo que rodea por donde quiera es la pobreza, bueno, entonces, si no estoy a la espera de nada como proyecto de vida, y existe la posibilidad, entre comillas, de que mi vida cambie, si yo me uno a alguien o me caso con alguien, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo? Son causas sumamente complejas. Es una realidad que ya no está tan relacionada con la educación sexual o la planificación, sino con otra forma de entender cómo salir de las condiciones en las que uno está, ¿no? Y también muy relacionado con las uniones libres, con la pobreza, con los círculos de violencia, etcétera. ¿Y cuáles suelen ser las consecuencias de estos embarazos? Esto conduce a niñas y adolescentes a criar otros niños sin tener una preparación ni una madurez para poder afrontarlo, tanto mental como física, muchas veces o en la mayoría sin condiciones tampoco sociales ni económicas para dar una oportunidad distinta de la que han tenido ellas a esos hijos e hijas. La deserción escolar también suele ser muy común en esos casos. Abandonan su proyecto escolar en la mayoría de los casos. Si lo retoman después, también todo ese tiempo que uno pasa fuera del sistema educativo al final se convierte en una barrera para tu futuro. Muchas no vuelven a entrar en el sistema educativo tampoco, y digamos que tu posible proyecto de vida puede desaparecer por completo y convertirte en una mujer adulta siendo todavía una niña o un adolescente. Adolescente que también suele volverse más pobre. Es el truncamiento de un proyecto de vida casi seguro. Y ahí viene, era pobre y entonces ahora es más pobre. Y esa más pobreza se multiplica y se perpetúa. Entonces es un ciclo que no se puede romper, es un círculo vicioso. El riesgo de muerte de un niño o niña, de un adolescente, es 3 veces mayor que el que tiene un hijo o hija de una mujer alrededor de los 25 a 30 años. Y el riesgo de muerte de la propia adolescente es 3 veces mayor que el que tiene una mujer de esa edad, entre 25 y 35 años de edad. Entonces, eso realmente es algo que normalmente no se destaca mucho, pero que es importantísimo. O sea, proteger la vida de nuestras niñas es protegerla de un embarazo. Una situación que está afectando sobremanera no solo la vida de estas niñas y adolescentes, sino también el desarrollo del país. Debe haber un diálogo sincero, honesto y sin apasionamiento entre las iglesias y el Estado, porque ya que nuestras aspiraciones son a que haya un Estado laico en que las religiones no incidan en la formación del ciudadana consciente que queremos, ya que todavía no hemos podido lograr eso, que haya un diálogo consciente, sincero, sin apasionamiento entre el Estado y las iglesias dominicanas para que pongan de acuerdo, porque es necesario y urgente iniciar el proceso de educación sexual en las aulas, porque se nos están quedando los asientos de las aulas vacías para ocupar los asientos de las maternidades. Tú vas a la maternidad a cualquier hora del día y tú vas a encontrar el área de maternidad llenas de adolescentes ahí sentadas. Solución que también es precisa en los casos de mortalidad, desnutrición infantil y niños en la calle. El Estado es el garante de derechos y es quien tiene que responsabilizarse y asegurar de que las políticas públicas realmente se lleven a cabo, se creen primero y también se pongan en práctica, y los demás sectores también, sociedad civil, el sector privado y la sociedad en general, de que la niñez dominicana existe en nuestro país, lamentablemente es muy vulnerable y tenemos que trabajar juntos.
La justicia constitucional tiene que pronunciarse desde un enfoque desde derechos humanos en el caso de los niños y niñas adolescentes. Pronunciándose, digamos, en la creación de albergues, de casas de acogidas, de lugares donde puedan el Estado proteger a estos niños, niñas y adolescentes. En ese sentido pudiera la justicia constitucional, digamos, poner ayuda a estas personas en situación de riesgo, y en este caso a niños. La Constitución Dominicana dice que los niños, niñas y adolescentes deberán ser protegidos sobre cualquier situación de vulnerabilidad. Y el hecho que tenemos niños en la calle, en los semáforos, vendiendo flores, limpiando zapatos, están en situación de vulnerabilidad. Lo que cabe preguntarse es, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado no tiene respuesta, porque el Estado, a la hora de implementar políticas públicas, como políticas públicas es igual a inversión económica y siempre sustenta que no tiene dinero, entonces permite la violación de estos derechos. Violación de derechos en el sistema educativo, que también precisa de respuestas. Yo creo que hay que repensar un poco la escuela. La escuela hay que repensarla tomando en cuenta la realidad específica de las poblaciones con las que trabaja. Incluso los jóvenes que tienden a buscar trabajo, la escuela tiene que tener la forma de acogerlo. Realmente lo que habría que, más que datos en cuanto a la violencia escolar, sería bueno investigar cuáles son los factores subyacentes que están llevando a estos casos de agresiones de ese tipo en las escuelas, que pudiera ser bullying o pudiera ser simplemente violencia escolar, y qué rol está jugando la escuela para no tanto evitar estas situaciones, sino prevenir y reorientar a los niños. Yo creo que debiera haber más ofertas, cuantas ofertas sean posibles para garantizar que el muchacho estudie. Enfrentar el tema del abuso sexual y los niños que son víctimas de los feminicidios es otra asignatura pendiente del Estado. Lo que hay que hacer es concienciar a la ciudadanía. Primero, que es un delito, no se puede hacer, esto no se puede hacer claramente. Y segundo, que si usted ve que lo hacen, usted tiene la obligación de denunciarlo, ¿no? Ese es el primer paso. Lo que no puede pasar es que uno esté en una playa y haya 10.000 personas en la playa y uno sabe que ese señor que está ahí está tocando a esa niña y miramos todos para el lado, nos vamos a bañar y nos olvidamos del tema. No puede ser que pasamos por una plaza, sabemos que ahí están cometiendo un delito y nadie dice nada, ¿no? O sea, la sociedad no puede ser cómplice de estos delitos. La atención a la mujer víctima de violencia y a sus hijos e hijas realmente es un asunto de todas las instituciones estatales, del Ministerio de Salud, porque desde el sistema de salud también hay un trabajo que hacer inmenso en materia de violencia de género. Está desde el Ministerio de Educación, desde el área educativa, también hay mucho que trabajar, porque desde ahí se trabaja lo que es la prevención, que es una de las áreas que está tan deficiente respecto a este tema. Y así hay muchísimas otras instituciones que tienen que velar por la garantía, la protección de estos derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y de las familias que les acogen una vez sus madres han fallecido. La muerte les acecha, camuflajeada de múltiples maneras, solo espera el momento propicio para darle el zarpazo mortal. Tal como hemos visto, nacer en la República Dominicana significa para un niño, niña o adolescente vivir no solo en una constante violación de sus derechos, sino también de que sus probabilidades de morir aumenten de forma dramática. Una realidad que sustentan unas estadísticas frías y a la vez peligrosamente mortales. Son un tiro al blanco, resultado de la falta de políticas públicas de parte del Estado, quien es el responsable de asegurarles un desarrollo integral. Una irresponsabilidad que nos coloca en el mapa internacional como un país inseguro para la infancia y que nos llena de vergüenza e interrogantes. Por eso nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestros niños, niñas y adolescentes vivirán en ese peligroso estado de vulnerabilidad? ¿Hasta cuándo protagonizarán titulares que hablan de hambre, trabajo infantil y abuso sexual? ¿Hasta cuándo permitiremos que las múltiples variantes de violencia les quiten la vida? Esperamos que el Estado tenga la respuesta.
Continúen con la programación de Acento TV.